capítulo 5, el texto en el que estaremos escuchando la palabra del Señor, palabra que tiene toda autoridad. Dice el versículo 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. A partir de este capítulo, del capítulo 5, el apóstol Pablo va a darle indicaciones a Timoteo. Recuerden que toda la epístola a Timoteo se trata de las directrices que Pablo le da para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y aquí en el capítulo 5 le va a dar directrices para saber cómo tratar a los distintos grupos que hay en la iglesia. Es decir, en el versículo 1 y 2, sus deberes ministeriales para confrontar el pecado como una familia. Desde el versículo 3, sus deberes ministeriales para con las viudas de la iglesia. Desde el versículo 17, sus deberes ministeriales para con los ancianos, pero como oficiales de la iglesia. Y en el capítulo 6, versículo 1 y 2, sus deberes ministeriales para con los empleados de la iglesia. Hoy estaremos tratando solamente los versículos 1 y 2, en donde nosotros, hermanos, al leerlo, sencillamente salen dos cosas. Cuando leemos los versículos 1 y 2 hay dos cosas que salen muy evidentes. Uno, un lenguaje de familia. Notaron que habló de hacerlo como a padre, como a madre, como a hermano, como a hermanas. Sale un lenguaje familiar claramente. Y lo segundo que sale es un lenguaje de confrontación del pecado, porque dice no reprendas, sino exhorta. Por eso he titulado el mensaje de hoy confrontando el pecado como familia. Vamos a ver hoy, hermanos, por medio de 3 encabezados, que nosotros como iglesia somos una familia. No somos un club, no somos amigos, somos familia. Que en esta familia nosotros tenemos pecados. En esta familia hay pecados y por tanto tenemos que confrontar ese pecado de acuerdo a los distintos géneros de edad. Hay personas mayores, hay personas menores, hay hombres y hay mujeres, y la Biblia en la sabiduría de Dios nos va a decir que aunque como familia nos debemos exhortar el pecado, precisamente tomando la idea de una familia en la que hay padres, hay hijos, hay hermanos, etcétera, debemos confrontar el pecado respetando esos distintos grupos, algunos mayores, algunos menores, algunas mujeres y algunos hombres. Entonces, hermanos, vamos a ver en primer lugar que la iglesia de Dios es una familia. En la Biblia se utilizan varias analogías para referirse a la iglesia. Por ejemplo, se habla de la iglesia como un templo o como una casa, en la que cada uno de nosotros, ¿qué somos? Ladrillos. Cuando pensamos en esta iglesia como una casa, estamos entendiendo que cada uno de nosotros es un ladrillo que hace parte de esa casa. Cuando entendemos la iglesia como el pueblo de Dios, estamos viéndonos a cada uno como un ciudadano. Todos tenemos la misma ciudadanía. Cuando vemos en la Biblia a la iglesia como el rebaño de Dios, estamos entendiéndonos cada uno como ovejas, que tenemos un mismo pastor. Cuando nos vemos en la Biblia como cuerpo de Cristo, entonces nos vemos como miembros que funcionan. Y finalmente, la analogía que tenemos aquí, cuando nos vemos como familia, nos vemos también como miembros, pero ya no solo como miembros que funcionan, sino como miembros que se pertenecen, miembros que hacen parte de algo, de alguien, y que nos amamos. Tener familia es tener una comunidad, es tener alguien que se interesa por mí, es alguien que se preocupa por mí. Eso significa tener familia. Hace poquito veía un video en el que había un motociclista que estaba haciendo deportes extremos y toda la multitud, cada vez que él saltaba una rampa, que pasaba un obstáculo, gritaban. Pero me pareció muy tierno que enfocaron a los papás en medio de esa multitud. Y mientras todos gritaban, los papás, uno ni siquiera estaban de pie, les tocaba sentados, porque parecía que se les iba a salir el alma cada vez que el hijo hacía una acrobacia. Y estiraban y como que se desplomaban cuando por fin él pasaba.
¿Qué aprendía yo? A toda la multitud le interesa el acróbata, que se arriesgue, que ponga su vida en peligro. Pero a esos dos, su familia le interesaba a la persona. Y a ellos no les interesaba que arriesgara su vida, ellos querían verlo bien. Y cuando él arriesgaba su vida en cada una de esas acrobacias, parecía que ese papá y esa mamá se le iba a salir el alma. Porque eso es tener familia, es tener a alguien que le interesas. Es alguien que se preocupa por ti. Y aquí en la iglesia nos interesamos los unos por los otros, nos preocupamos los unos por los otros porque nos tenemos amor. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 13, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando tenemos ese amor, se nota que somos una iglesia, se nota que somos familia. Acompáñenme a Efesios, precisamente, la carta dirigida a la iglesia donde Timoteo está, en donde podemos apreciar la idea de familia. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. ¿Lo notan? Ya nosotros no somos extranjeros, ahora tenemos una familia. Venir a ser cristiano es tener una familia. Efesios capítulo 3, versículo 14, nuevamente el vocabulario de familia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tenemos una familia, o más bien somos una familia porque tenemos un padre en común. Tenemos un mismo papá, somos hermanos porque somos hijos de un mismo padre. Eso es ser cristiano. Es tener un mismo padre, es tener un mismo hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creemos en Jesús, somos salvos, pero hacemos parte de una familia. Y nos amamos, pertenecemos, nos preocupamos los unos por los otros. Hermanos, noten el lenguaje, es una realidad. No es algo hipotético. Esto no es como el amiguito que se dice con el amigo en el colegio, tú eres como mi hermano, pero se acabó el colegio y nunca más supieron el uno del otro. No, esto es algo real. Somos hijos de un mismo padre. Ya no somos más hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos un mismo hermano mayor en común, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos pertenecemos, estamos unidos los unos por los otros. Nos amamos, nos preocupamos. Eso es una iglesia, es una familia. Pero como ya les dije, así como somos una familia y como en cualquier familia, esa familia tiene problemas. No solamente tenemos en común un mismo padre, sino que tenemos en común una misma lucha contra el pecado. Y como nos amamos, como nos pertenecemos, nos preocupa el pecado en el otro. Y necesitamos entonces confrontar cuando vemos que nuestro hermano en Cristo, nuestra familia, está pecando. Necesitamos confrontar el pecado. Eso nos lleva entonces en segundo lugar, en esta familia hay pecados que confrontar. Prestemos la atención, volvamos a Timoteo. Prestemos la atención a los signos de puntuación de nuestro texto. Son importantes, hermanos. La Biblia es un libro escrito, tiene puntos, puntos y comas, puntos seguidos, y todo eso tiene significado. Y es importante que prestemos atención a los signos de puntuación porque ellos nos van a enseñar que la orden de no reprender, sino exhortar, no es algo que solamente se le aplica a los ancianos, sino es algo que se aplica a todos los grupos que aquí aparecen. ¿Por qué? El punto y coma es un signo de puntuación que nos indica la idea cambia, pasamos a otra idea, pero que todavía está conectada con la anterior. No es una idea por sí misma, está relacionada, está subordinada. Entonces, nos está diciendo, no reprendas al anciano, punto y coma, no reprendas a los más jóvenes. Luego, punto y coma, no reprendas a las ancianas. Luego, punto y coma, no reprendas a las jovencitas. Así quedaría por el punto y coma. Y la comita
que hay también ahí estaría sustituyendo el si no, exhórtale. Entonces, cada oración nos quedaría: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No reprendas a los más jóvenes, sino exhórtales como a hermanos. No reprendas a las ancianas, sino exhórtales como a madres. No reprendas a las jovencitas, sino exhórtales como a hermanas. El mismo mandato para cada uno. Pero como es obvio, se están considerando que hay padres, madres, hermanos y hermanas. A cada uno hay que tratar de una manera distinta. A todos no hay que reprender, sino exhortar, pero hay que tener en cuenta los distintos grupos de esta familia. Entendamos, hermanos, ¿qué es eso de reprender? Nos dice no reprendas, una orden en negativo. El término griego epipleso es la idea de amonestar el pecado, de censurar el pecado, pero de hacerlo de una manera destructiva, de hacerlo con ira. Así es como se nos está diciendo que no debemos nunca señalar el pecado de una persona. Jamás nos debemos amonestar con el deseo de herir. De hecho, la palabra reprender tiene la raíz que significa herir. Cuando yo veo el pecado en un miembro de mi familia, yo no llego con la intención de herir. Yo no estoy llamado a reprender con esa dureza. Esta es una palabra muy semejante a la que aparece en 1 Timoteo 3:3, cuando se traduce que el ministro no debe ser un hombre pendenciero, una persona peleonera. Es decir, que yo no llego a amonestar el pecado con la intención de pelear, con la intención de destruir. Esa no es la manera de amonestar el pecado. Hendrickson la traduce, un comentarista, como tratar ásperamente. Así que Pablo, cuando nos está diciendo no reprendas el pecado, él nos está diciendo es cuando veas que un miembro de tu familia en Cristo comete un pecado, nunca llegues con la intención de destruir. Nunca llegues a señalarle su pecado con una ira, buscando dañarlo, buscando hacerlo sentir mal. Esa no es la actitud en la que como familia nos señalamos el pecado, sino que nos exhortamos. Y la palabra exhortar, parakaleo, quiere decir invitar, animar. Es literalmente como llamar al lado. O sea que cuando yo exhorto a una persona, yo lo que estoy haciendo es ponerme como en el mismo nivel. Me pongo al lado de él, me identifico con él, camino con él. Entonces yo no vengo con una actitud de juicio a destruir a mi hermano porque ahora sí lo caché en un pecado y tiene que sentirse mal por su pecado, sino que yo llego con la intención de animar a mi hermano, de sacarlo de esa situación. Yo lo llamo, yo lo invito: mi hermano, estás en pecado. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él es llamado el Paracleto, parakaleo, Paracleto. El Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, Él no está humillándonos y restregándonos el pecado en la cara. Él nos redarguye de pecado, pero Él está ahí con nosotros para formar la imagen de Cristo en nosotros. Él no llega con una intención de lanzarnos inmediatamente al infierno, sino que nos exhorta. Acompáñenme a Hebreos 12. En Hebreos 12 nos refleja muy bien porque es que como familia nosotros nos exhortamos y refleja muy bien ese espíritu familiar a la hora de decirnos unos a los otros, amonestarnos unos a los otros cuando estamos en el pecado. Notemos desde el versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, ser hijo de Dios implica una disciplina. Si somos hijos de Dios, familia de Dios, en amor nos ha de disciplinar. O debería decir, por amor nos disciplina. Cuando confrontamos el pecado uno a los otros, eso es amor. El amor es el que se preocupa por el hermano. Porque amo a mi hermano es que yo quiero que no cometa cierto pecado y se lo hago notar. Sigue diciendo el texto:
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando yo a mi hermano en Cristo, a mi familia, no le digo del pecado, es como si no fuera mi familia. Así como un padre no disciplina, o más bien si deja a un niño sin disciplina es porque no es su hijo. Yo a la muchachita que más quiero disciplinar en la vida, o más disciplina en la vida, es a mi propia hija, porque yo no quiero que ella ande en pecado, porque la amo, es que la disciplino. Entonces, cuando disciplino a mi hermano, cuando amonesto a mi hermano, yo lo hago porque lo amo, porque somos familia, así como un padre con su hijo. Si no, sería un bastardo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Noten que la disciplina tiene el propósito entonces de participar de la santidad. Amonesto a mi hermano no es por restregarle el pecado en la cara. No es por humillarlo, por herirlo, es porque quiero que participe de la santidad. Así es como Dios disciplina a sus hijos. Sigue diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Volvamos a 1 Timoteo. Noten entonces que sí, exhortar, claro, eso conlleva una cierta tristeza. Tal vez no me va a gustar recibir una exhortación. Tal vez mi hermano se va a poner un poco triste. Hay un momento de tristeza, no es gozoso. Pero quiero que participe de la santidad. Lo amo. Y en amor es necesario que se sufra un poquito. Si mi hermano sufre por la amonestación, ha de sufrir por el amor que le estoy diciendo del pecado, pero nunca porque yo llego con una actitud de reprender duramente, de humillar, de lastimar, de herir. Hay que notar, hermanos, sin embargo, en nuestro texto que esta reprensión que se nos está diciendo aquí que no hemos de hacer, me implica, parezco leer entre líneas, que no es un pecado escandaloso, que lo que está sobre la mesa aquí en consideración no es un pecado obstinado, porque en el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Es decir, ya los que están pecando obstinadamente, los que ya están siendo muy tercos en su pecado, persistiendo en sus pecados, ya entonces sí se da la orden, repréndelos delante de todos. Pero ojo, aunque en nuestro español son la misma palabra, no son en el griego. La palabra que aquí se utiliza no es epiplejo, que estaba ahorita en el versículo 1, sino elenjo. Y esa palabra habla de amonestar rigurosamente. Es decir, se le dice el pecado tal cual como es pecado. Hermano, estás teniendo este pecado, eso no es con la ley de Dios, ya te hemos amonestado, pero tú persistes en tu pecado y eso se hace delante de todos para que todos teman. Pero nunca, aunque se llega a esa escala, nunca con la idea de herir, nunca con la idea de humillar. Es más, cuando es necesario aún llegar al delante de todos, el consejo siempre es que se le dice a la iglesia el pecado generalmente. No se entran en los detalles porque no hay la intención de humillar al hermano. Aunque se llega a lo público, con todo y eso se le puede dar a la iglesia el pecado en general. Pero no se le entra en todos los detalles para que sepan lo malvado que es y humillarlo y que quede avergonzado. No, realmente ese nunca es la intención. En Mateo 18, en el proceso de disciplina eclesiástica dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo y repréndelo. Nuevamente, amonéstalo rigurosamente, pero tú y él solo. No repréndelo duramente. No hiérelo, no hazlo con ira, sino dile al hermano el pecado que está cometiendo. Entonces, sí nos está llamando a amonestar el pecado. Lo que el texto no nos está permitiendo es que veo el pecado de mi hermano y entonces llego con dureza, con la intención de humillar a mi hermano. Esa no es la actitud de familia.
Esa no es la actitud de familia. Hay que amonestar, hay que amonestar. Es el error que se comete muchas veces de entonces por amor no se dice el pecado. Por amor no se confronta el pecado. Eso no es amor. Eso es como el padre, pasa mucho. Es que yo amo tanto a mi hijo que yo no lo disciplino. Y ese hijo se va creciendo creyendo que puede hacer todo lo que quiera y se vuelve un niño malcriado y se da a la sociedad un niño que hace daño a la sociedad. Porque los papás decían, yo lo amo tanto que no lo disciplino. No, la Biblia, la autoridad dice que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Lo aborrece. Quiero que me acompañen a Proverbios 27 para que veamos en este texto y en otro más el mismo principio, la misma idea que aquí estamos contemplando, pero plasmada en este otro texto. Proverbios capítulo 27, versículos desde el 3 al 6. La misma idea que se nos está dando aquí se nos da en la sabiduría del libro de los Proverbios. Proverbios 27, versículo 3. Dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Hermanos, la piedra es pesada y la arena, pero cuando nosotros llegamos con ira, eso es más pesado aún. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Yo puedo ver a mi hermano con un pecado duro, un pecado grave, pero cuando yo llego con ira, eso es más pesado, eso es cruel. El hermano está con un pecado y yo llego con ira, eso es un acto de crueldad, eso es masacre. Él ya está puesto por debajo del pecado, él ya está oprimido por el pecado y yo voy a llegar con mi ira a confrontar el pecado. Eso es terminarlo de hundir, eso no es lo que hay que hacer. Sigue diciendo, versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Notan? Fieles son las heridas del que ama, porque se hace un dañito, digámosle así. Decirle a un hermano que está pecando en algo, claro que le va a doler, pero son fieles las heridas cuando yo las hago en amor. Pero si su excusa de amor, yo no hago la herida, yo no le digo el pecado, eso no es amor. Eso es como la hermana que de pronto ve otra hermana y, en mochito y ombliguito afuera. Y, hermana, qué linda que estás. Qué cuerpazo el que tú tienes, mi hermana. Y después cuando se aleja, está diciendo, esa hermana es una sensual. Mírala cómo viste de mal. Eso es abominación. Eso es un amor falso. Ese es el beso del que se habla aquí. No, el verdadero amor amonesta a una hermana que está en sensualidad y no anda después a las espaldas diciendo lo que le debe decir de frente. Aunque se va a herir un poquitico cuando se diga, mi hermana, lastimosamente te estás viendo muy sensual. Eso es amor. Así de pronto como que se retiñen un poquitico los dientes, pero eso es amor. Fieles son las heridas del que ama. Inoportunos los besos del que aborrece. Ese amor en oculto, no, gracias. Manifiéstame tu amor, por favor, dame amor y dime que estoy pecando, porque a lo mejor ni siquiera me estoy dando cuenta. Ámame. Esa es la actitud, amar al hermano, y por eso le digo del pecado. En Gálatas capítulo 6, nuevamente, la misma idea contemplada ahora a la iglesia de los Gálatas. Dice Gálatas capítulo 6, desde el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está, un pecado en familia, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Nota? Yo veo el pecado de mi hermano y ¿a qué corro? A humillarlo,
a caerle con mi ira. No, restáurale. ¿Te diste cuenta? Tienes que restaurarlo. Hay un miembro de la familia que está lastimado. Ve a donde él y ayúdale. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Yo llego con la ternura de Cristo. Hermanos, esto en términos muy prácticos es que yo llego siempre pensando que el hermano no lo está haciendo malintencionadamente o que el hermano tal vez no sabe. Aunque por más evidente que sea el pecado, la mansedumbre siempre asume que el hermano no sabe. Entonces en mansedumbre yo llego y yo le pregunto: mi hermano, te estoy viendo en este pecado. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué piensas? Le doy la oportunidad de hablar. Por más evidente que sea, hermanos, por más evidente que sea, yo no asumo inmediatamente el pecado. Una vez me pasó, llegué a un lugar de lotería y me encontré una hermana en la lotería. Yo dije, a lo mejor está haciendo otra diligencia. Me acerqué el oído y escuché que estaba apostando. Me dio una gran tristeza. Les confieso que sentí ganas de irme. Yo, ¿será que me voy? Para que no se dé cuenta que la vi. ¿Qué hago? Me dio tiempo mientras ella apostaba y yo escuchaba así de 3 cifras, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dije, no, me voy a quedar aquí. Voy a esperar que salga y se dé cuenta que yo la vi. Y la hermana salió. Hermanos, era evidente, yo la vi. Lo que más temía yo era que me dijera que estaba haciendo otro tipo de diligencia. Ese era realmente mi temor. Yo decía, ¿qué tal que ahora me va a decir que estaba haciendo otra cosa? Agregaría pecado. Le dije, mi hermana, te escuché que estabas apostando. ¿Qué pasó? Mansedumbre. Esperé que me diera. Era evidente. Yo pude en ese momento llegar con toda la justicia. Era evidente. ¿Pero qué preferí? Pregunté y esperé que me diera las razones. Ella me dio mis razones, no se las voy a decir, pero no estaba en lo que yo había creído en una primera instancia. No les voy a dar más las razones. Solo quiero tomar de ese ejemplo el que preferí que, aunque era evidente, darle la oportunidad de que explicara qué era lo que estaba pasando. Esa es la mansedumbre, hermanos, que Pablo nos está llamando aquí. Pero noten el versículo 2. Perdón, ahí mismo en el versículo 1 al final. Considérate a ti mismo. Yo me miro a mí. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Me gustaría que mi familia llegara con toda la ira o me gustaría que mi familia lo hiciera con mansedumbre? Esta es la regla de oro. La regla de oro. Haz lo que te gustaría que te hagan. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrelleven las cargas los unos o los otros. Somos familia. Yo no me hago el de la vista gorda. Si yo en ese ejemplo me hubiese ido, yo no estaba sobrellevando la carga de la hermana. La hubiese dejado con su carga sola. Sobrellevad las cargas los unos con los otros. Nos ayudamos. Y dice, me encanta esto, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si no lo hago, no estoy cumpliendo la ley de Cristo. O sea que, hermanos, el punto aquí es, no tengo opción de hacerme el de la vista gorda. Si yo me hago el de la vista gorda, yo soy el pecador. Luego hasta ese hermano pudiera volver y decirme, hermano, tú me viste aquella vez en ese pecado y no me dijiste nada. Otro hermano fue el que me amonestó y tú no me dijiste, y nos puede amonestar. No cumpliste la ley de Cristo, mi hermano, me viste, eres mi familia, ¿por qué no me lo advertiste? Yo no sabía o yo no lo entendía bien, pero mira que el otro hermano, la otra hermana me lo hizo ver y tú sabías que yo estaba pecando y no me dijiste, hermano. ¿Por qué no lo hiciste? Somos familia, nos tenemos que ayudar. Así que, hermanos, no nos reprendemos con dureza, sino que nos exhortamos en amor, nos consideramos, nos ayudamos los unos con los otros. Volvamos a nuestro texto y veamos ahora en tercer lugar el trato con cada miembro de la familia. Es decir, el texto va a considerar que esa expresión de amor debe considerar si la persona es mayor, si la persona es menor, si la persona es un hombre o si la persona es una mujer. Y eso refleja el mismo espíritu de 1 Tesalonicenses 5:14. Se los leo.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Noten que aquí se nos dice que con hermanos que están en una condición hay que actuar diferente. Dice amonestar a los ociosos. Si es un ocioso, yo no lo tengo que alentar, yo lo tengo es que amonestar. Dice que alentéis a los de poco ánimo, yo no lo tengo que amonestar ni sostener, lo tengo que alentar. Y si es un débil, yo no lo tengo ni que alentar ni que amonestar, lo tengo es que sostener. Porque somos familia, yo considero este hermanito es débil. ¿Qué hay que hacer con él? Sostenerlo. Acá hay un hermanito que está ocioso, ¿qué hay que hacer? Amonestarlo. La Biblia considera hermosamente, hermanos, la familia. Las mamás saben cómo tratan con sus hijos. Hay mamás que saben que a un hijo se le pueden decir las cosas de una manera que al otro no. Y está bien. El miembro de la familia sabe que a papá se le puede decir algo, a mamá no. Está bien. Son familia, no todos son iguales. En nuestro texto se van a considerar principalmente estas diferencias en cuanto a sexo y en cuanto a edad. Veamos en primer lugar entonces la confrontación del pecado cuando es un anciano. Otra vez, a todos es no reprendas sino exhórtale. Cuando yo veo que un hermano ha pecado y ese hermano es una persona mayor, yo tengo que tratarlo con el debido respeto. Una persona, aunque mayor, si peca, pudiéramos decir, ha perdido autoridad. Tal vez yo me siento un poquitico como yo sí estoy andando bien. Mira qué vergüenza, es una persona mayor. Aunque ese sea el caso, yo tengo que llegar a él con el debido respeto que se merece una persona mayor, así como el padre en la familia. Cuando nuestro padre hacía cosas malas, por más que supiéramos que estaba mal, por más, uno llegaba con un cuidado. Bueno, lastimosamente hay juventud que no respetan a los papás, pero por lo general, papá, no me parece lo que dijiste. Y si el papá dice, no me responda, uno se quedaba callado. Pero uno tenía ese respeto. Voy a hablarle a mi papá. Uno como que tartamudeaba, como que, papi, es que mira, es que me parece que lo que tú, pues, es que no sé, papi, no, como que había un respeto. Se le decía, pero uno tenía el cuidado. Entonces, cuando yo veo el pecado en un miembro de mi iglesia que es una persona mayor, se le da el debido respeto por ser mayor. Las personas mayores merecen respeto por ser mayores, solo por eso. La Biblia lo reconoce. Escuchen ustedes Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hermanos, las personas mayores, las canitas, merecen respeto. Juventud de esta iglesia, las canas merecen respeto. Hijos de esta iglesia, los papás merecen respeto por ser papás. Es lamentable que la juventud toma con tanta ligereza a las personas mayores. Noten en Lamentaciones 5:12, en un momento de juicio, en un momento en el que están viniendo ejércitos y están destruyendo a Jerusalén, Jeremías se lamenta y dice, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los ancianos, de los viejos. Jeremías está indignado. Él dice, ¿cómo es posible que esta gente, casi que me parece escuchar a Jeremías diciendo, listo, bien que nos hayan destruido, bien que hayan matado a nuestros ejércitos, pero no respetaron a los ancianos? ¿Qué clase de gente es esta que no respeta a la gente mayor? Hay que ser muy malvado para no respetar el rostro de los ancianos. Entonces, cuando yo veo el pecado en un miembro de mi familia, como una persona mayor, yo no puedo llegar a reprenderlo duramente. Es una persona mayor, yo tengo que exhortarlo con el debido respeto que merece un padre. Bien dijo el Señor Jesucristo que cuando hacemos parte de la iglesia tenemos muchos padres, muchas madres, muchos hermanos, etc. Aquí hay muchos padres, muchas personas mayores que merecen respeto. No importa el pecado que hayan cometido, son personas a las que hay que tratar por ser mayores como se trataría al papá. En segundo lugar, dice, a los más jóvenes
como hermanos. Ahora ya no está considerando una persona adulta mayor que yo, sino ahora está considerando una persona menor. Y me encanta que no dice a los más jóvenes como hijos, sino a los más jóvenes como hermanos. Y aquí están varones, todavía no estamos con las mujeres, están varones. Cuando yo veo el pecado en otra persona de mi misma edad o incluso un poco menor que yo no puedo tratarlo como un hijo. Es un hermano y me parece que está dando la idea entonces de son iguales, están en la misma condición. Aunque él está pecando, yo no me puedo enseñorear, yo tengo que tratarlo como un igual, como hermanos que somos, varones que nos amonestamos los unos a los otros. Eres mi hermano. Por cierto, la palabra hermanos aquí no está siendo utilizada en el sentido espiritual, sino está siendo utilizada en el sentido familiar, de sangre. Como cuando uno dice, tengo un hermano de sangre. Entonces, ese hermano, el hijo del mismo padre, el hijo de la misma madre, cuando yo veo que él peca porque es mi familia, porque es mi hermano querido, yo lo amonesto. Yo voy donde él y yo le digo, mi hermano, no estás andando como es debido. Varón a varón. Y quiero aprovechar la distinción que se hace entre varones y mujeres para enfatizar algo que no viví. Yo no tuve hermano varón, yo solo tengo 2 hermanas. Pero para enfatizar que entre hombres pues se andan más durito. Los hermanos varones, voy a hablar como hombre, voy a tomar un muy mal ejemplo del mundo. Un varón y una hermana tienen conflictos y no se van a los puños, porque el varón va a respetar que es su hermana. Pero 2 varones tienen problemas y se suelen ir a los puños. No está bien, son hermanos, eso no está bien. Estoy diciendo, tomando ejemplo del mundo. Pero ¿qué es lo que veo? Son varones, se andan duro. Con las hermanas son más blanditas, son más delicadas. Se espera que cuando nos amonestamos de varón a varón, hay un poquitico más de resistencia. No de tratar mal. Estoy hablando de la resistencia. Varones de la iglesia. Qué tristeza que uno amoneste a un hermano de la iglesia y le quite el habla. O vaya donde la esposa a lloriquear delante de ella y a traerle problemas a uno también con la esposa. No, somos varones. Nos amonestamos en el pecado, lo resisto y nos seguimos estrechando la mano. Somos varones, somos hermanos, somos familia. No esperaría tanto tacto como con una mujer. Hace falta un poquitico más de hombría hoy por hoy. O más bien, quiero decir, hace falta enfatizar más estas cosas hoy cuando a los hombres se les está quitando tanto su hombría. No, somos varones. Y no nos tenemos que quitar el habla y nos seguimos queriendo y somos familia y damos gracias porque otro varón de la iglesia me amonestó del pecado. El siguiente grupo, a las ancianas como a madres. Nuevamente, el mismo principio de que porque es una mujer mayor, yo la tengo que tratar como si fuera mi mamá. Es una persona mayor, merece todo el respeto por sus canas, aunque se las tinturen, pero merece todo el respeto. Las mujeres mayores merecen el respeto debido solo por ser mayores. No importa que cometan un pecado, yo nunca puedo llegar y enseñorearme de ellas a humillarlas. Yo tengo que llegar como una miembro de mi familia y tratarla como una persona adulta, como yo trataría a mi propia madre en la sangre. Y otra vez, me encanta la distinción entre hombres y mujeres, porque al igual que con mi papá pudiera ser un poco más directo, con mi mamá tengo que ser más tacto. Es la mamá, son más delicaditas. Ejemplo, si yo me entero que mis padres de sangre cometen un pecado de mentira así horrible y yo, haciendo mal, los llamara y le dijera, papá, estoy avergonzado de ti. Qué vergüenza, papá, me has decepcionado, y tiro el teléfono. Y después, mamá, qué vergüenza, estoy decepcionado de ti, me dueles, pum, y le tiro el teléfono. Mi papá se pone triste, se duele, tal vez me llama de vuelta y me pega una vaciada, pero se aguanta. Mi mamá, recójanla con palita. Esa mujer se derrumbaría totalmente, porque es mujer, es vaso más frágil, se va a quebrantar más fácil.
¿Qué me está diciendo eso? Entonces, que cuando es el pecado en una hermana mayor, yo tengo que tener aún más tacto del que he de tener con mi hermano o con un varón anciano. Es una mujer, es más frágil, hay que tratarla con más delicadeza. Le amonesto, ojo, nunca estamos quitando de vista que hay que amonestar, decir el pecado, pero yo tengo mayor tacto puesto que es como mi madre. Dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Jóvenes, en una primera instancia escuchen ese versículo. Maldecir a tu papá, maldecir a tu mamá, promesa del Señor, se te apagará la lámpara. Quinto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Porque se espera ese respeto a la autoridad, se espera ese respeto. Ahora, pasándolo a la familia espiritual, lo mismo. Cuidado, hermanos jóvenes, con estar maldiciendo a los ancianos de la iglesia o a las ancianas de la iglesia. Son personas mayores, merecen todo el debido respeto como mayores. Cuando yo veo el pecado, yo lo he de amonestar con el debido tacto que merece por ser un varón mayor o por ser una mujer mayor. Timoteo vivía eso aquí en la iglesia. En 1 Timoteo 5:5 dice: mas la que en verdad es viuda, mujeres mayores, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Sucedía que había mujeres mayores que se entregaban a los placeres. A esas mujeres mayores Timoteo recibe aquí la orden de amonéstalas como a madres. Timoteo no podía llegar y decir: oiga, doña, usted viviendo está muerta. No, Timoteo como a madre. El debido respeto. Y finalmente dice: a las jovencitas como hermanas, agregó, con toda pureza. Nuevamente, no dice a las jovencitas como a hijas, sino como a hermanas. Estamos en el mismo rango. De hecho, aquí se tradujo jovencitas porque al parecer está incluso considerando a una mujer menor que Timoteo. Cuando se ve el pecado en una mujer joven de la iglesia, hay que tratarla como si fuera mi hermana, refiriéndose a un varón como a la hermana, con ese espíritu protector. Yo no me llego a enseñorear de mi hermanita, sino que como un varón, cuando veo que mi hermanita está pecando, yo corro a ayudar a mi hermanita. Eso normalmente se vive en la familia. Tengo una hermana mayor, una hermana menor, y yo quería hasta pelearme con otros hombres cuando se metían con mi hermana mayor, que sabía que me iban a pegar, pero porque quería cuidar de mis hermanas. Debemos tener naturalmente ese espíritu de cuidar a nuestras hermanas. Entonces, cuando yo veo que mi hermana en la iglesia está pecando, yo en ese momento me entiendo como un hermano mayor y yo quiero cuidar a mi hermana. Yo voy y la amonesto: mi querida hermanita, estás pecando. Y la alerto y la amonesto y la amo y la cuido, porque es mi familia. En la iglesia de Éfesos estaba sucediendo que algunas mujeres, en 1 Timoteo 2:9 se nos habla, que llegaban con ropa indecorosa, con vestidos ostentosos, y Timoteo tenía que llegar donde esas hermanas y amonestarlas. Él no se podía hacer de la vista gorda. Él tenía que ir donde sus hermanas y decirles: no vengan más a la iglesia así. Con todo el amor, como familia. Pero aquí agregó algo. Dice: con toda pureza. ¿Por qué agregar el con toda pureza? Porque Timoteo, o más bien Pablo, sabe que Timoteo tiene el riesgo de no conducirse correctamente con las mujeres de su edad y entonces cometer pecado sexual. Los varones hemos de tener mucho cuidado en cómo tratamos a nuestras hermanas. Varones de la iglesia, a las mujeres de la iglesia se les debe tratar con toda pureza. Tanto abracito, no. Es como si Pablo estuviera diciendo: Timoteo, son tu familia, son como tus hermanos, pero respeta los límites de la pureza. No te confundas.
Las mujeres deben ser tratadas con toda pureza. A una mujer no se le hace un chiste verde. A una mujer no se le está morboseando. A una mujer no se le está buscando sola. A una mujer se le trata con toda pureza. Por no tratar a las mujeres con toda pureza es donde luego se confunden las cosas y terminan cayendo en pecados sexuales. Una vez escuché una historia de un pastor que había caído en pecado sexual y cuando se reunió pues el concilio de esa iglesia a amonestar al pastor, una respuesta hasta tonta. ¿Qué pasó? Dice, no sé, cuando me di cuenta ya estaba con ella en la cama. Eso no es así. Eso es por no tratar con toda pureza en pequeñas cositas. Eso es por un día, qué linda estás, hermana. Eso es por otro día, ven y estamos solos. Otro día te he pensado. Otro día te he extrañado. Y así, y así, y así. Hasta que ahí sí se comete el pecado de hecho, de hecho. Traten a las mujeres con toda pureza. Amadas hermanas, exijan que las traten con toda pureza. Porque aunque no debe el hombre hacerlo, el hombre va a querer pasar los límites. ¿Quién sino entonces tú eres la que debes como a tu hermano? Mi hermano, perdóname, pero esa no es la manera de tratarme. Y tú frenas. Cuando yo estaba incluso en el mundo, recuerdo compañeras de trabajo, los hombres las trataban vulgarmente, las morboseaban, y antes se reían. Pero vi mujeres que ponían el freno enseguida y no eran cristianas. ¿Me haces un favor? A mí no me tratas así. ¿Me haces un favor? A mí me respetas. Le hacían el chiste verde y ya se hacían la que no los entendían. Ellas lo entendían, pero se hacían la que no entendían, poniendo el límite. Amadas hermanas, es también de no dejar que te traten con impureza. Nos exhortamos, hemos de exhortar a las hermanas, mujeres, jovencitas, como si fuera mi hermana, con esa protección. Yo no la quiero destruir, yo la quiero ayudar, pero yo lo hago con toda pureza. En Proverbios 6, versículos 32 y 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Pablo quiere advertir a Timoteo, no vaya a ser que caiga en pecado sexual y termine desacreditándose para siempre del ministerio. Un pastor que comete pecado sexual es un pastor que para siempre queda deshabilitado del ministerio. Dice su afrenta nunca será borrada. Hay que cuidarse muy bien en cómo nos conducimos con las mujeres, los ministros, por supuesto. Me gustaría dar aquí un pequeño paréntesis. Me parece muy importante o muy diciente la vindicación que este texto hace de las mujeres. Precisamente porque se hacen todas esas distinciones, me gusta que Pablo no dice a los ancianos, respeto, honor, a los hermanos como iguales, etcétera, y a las ancianas y a las mujeres, pues ni les prestes atención. Lo cual sería el pensamiento del primer siglo. Pero en el cristianismo a las mujeres se les respeta. En el cristianismo a las mujeres se les trata bien. En el cristianismo a las mujeres mayores se les da el debido honor que a un hombre mayor. El cristianismo vindica a la mujer. Mientras que un griego o un judío no tendría problema con menospreciar a las mujeres, con tratarlas de manera indigna, Pablo exige que en la iglesia del Señor a las mujeres se les trata con el mismo respeto que merece un hombre y como si fuera un hermano. Igual, son mujeres creadas a imagen de Dios. En el cristianismo la mujer es vindicada. Mi amada hermana, no te creas la mentira de que el feminismo es el que te vindica, de que el cristianismo te destruye. El feminismo destruye a la mujer. El peor enemigo de la mujer es el feminismo. El feminismo le dice a las mujeres que más sensuales, mejor. El feminismo le dice a las mujeres que no depender de un hombre, mejor. El feminismo le dice a las mujeres que abortar a sus hijos, mejor. El feminismo le quita a la mujer todo lo que ella es. El cristianismo vindica a la mujer. El cristianismo, trátenlas con pureza. El feminismo, que muestren, que se liberen. El cristianismo vindica a la mujer. Finalmente, hermanos, este texto entonces nos deja
con la conciencia de que somos familia. Amados, tenemos un mismo papá. Somos hermanos y como familia nos cuidamos la espalda. Tenemos una misma lucha contra el pecado. Yo no me hago el de la vista gorda contra el pecado de mi hermano, sino que yo, porque amo a mi hermano, yo voy y lo amonesto, pero no con la intención de destruir. Nunca quieras destruir a tu hermano, nunca llegues con ira, nunca quieras restregarle el pecado, no hagas eso. Eso no es de familia. Como familia nos lo amonestamos, porque nos amamos, nos los decimos. No nos hacemos los de la vista gorda por excusa de amor. Eso no es amor. Necesitamos amarnos, necesitamos confrontarnos el pecado en esta familia, pero lo debemos hacer como el Señor dice, exhortándonos con amor, con el cuidado y respetando si el que voy a amonestar es un anciano o es una anciana o es un hermano de mi misma edad o es una hermana de mi misma edad. A todos yo tengo que tener el debido trato que merecen los miembros de la familia. Y finalmente, aquí hay personas que no son parte de esta familia. En esta vida solo hay dos papás, o Dios o Satanás. Jesucristo le dijo a los religiosos de su momento: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8. Si esa es tu condición, si solo hablas mentira, tú tienes un papá, es Satanás, y no eres mi hermano, no eres mi familia. No obstante, mira, te estoy dando una gran muestra de amor. Te estoy diciendo que salgas de ese papá y vengas a un mejor papá, a Dios, que le entregues toda tu vida al Señor Jesucristo para que entonces seamos familia. Para que tengas un papá que habla verdad, un papá que en verdad cuida, no un papá que te quiere llevar a una eternidad en el infierno. Ven a Cristo hoy. Tienes un papá horrible. Tu papá es el diablo. Acuéstate pensando eso hoy. Tienes un papá horrible. Pero si entregas tu vida a Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, vas a tener el mejor papá del mundo. Y vas a tener una familia que en verdad te ama. Porque tus amigos del mundo, tu familia del mundo no te ama. Tus amigos del mundo quieren que te embaraces, tus amigos del mundo quieren que te emborraches, tus amigos del mundo quieren que te perviertas, porque no son una familia que en verdad te ama. Tus papás terrenales jamás te aconsejan eso, porque tus papás te aman. Tu amiga, tu amigo del mundo te dice: fornica, emborráchate, consume drogas, etcétera, porque no te ama, aunque diga que es como tu hermano, no te ama. ¿Sabes por qué? Porque ambos tienen un mismo papá horrible que se goza en eso. Pero Dios con sus hijos no se goza de eso y quiere que sus hijos estén bien, y por eso amonestamos contra el pecado. Entrega tu vida a Cristo hoy mismo. Vamos a orar.